Momentos de tensión se vivieron en la Comisión de Seguridad del Senado, luego que ésta rechazara la indicación clave del gobierno, que con una reacción más atenuada buscaba restringir el uso del armamento solo en casos de delitos contra la vida de funcionarios policiales. Más de 460 millones de pesos robaron desde una casa de cambio en pleno centro de la capital. Los delincuentes habrían ingresado el domingo cerca de las 19 horas hasta el recinto, rompiendo los candados y abriendo la caja fuerte a través del método del oxicorte. En medio de expectación mundial, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en Nueva York, donde tendrá que comparecer ante la justicia penal. Se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial. Además, será el primer expresidente de la historia de su país en enfrentar cargos penales. Y hoy en Informe 24, puertas adentro, la captura de una fugitiva. Les mostraremos en exclusiva los pasos de la falsa trabajadora del hogar que habría drogado y robado a diversas familias del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Se lo contábamos en los titulares. La tensión entre el gobierno y la oposición aumentó tras el rechazo a la indicación clave del proyecto de ley Naín Retamal. La ministra del Interior y el titular de Justicia decidieron retirarse de la sesión, acusando poca apertura al diálogo. El Ejecutivo buscaba precisar la figura de la legítima defensa privilegiada, lo que finalmente no prosperó. Bueno, este martes en el Congreso se vivirá una jornada clave. Veamos. Los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar a esta comisión ha sido rechazado de cuajo. Y así, con molestia y decepción, abandonaron la sala la ministra del Interior y el titular de Justicia, protagonizando minutos antes la escena que marcó la sesión. Secretarios de Estado tomando sus cosas para abandonar ante la mirada de los presentes la Comisión de Seguridad del Senado. Gráfica respuesta al rechazo de la indicación con la que el gobierno buscaba modificar a esta altura la polémica ley Naín Retamal. Se diga que la ministra del Interior junto con el ministro de Justicia se fueron de la Comisión de Seguridad del Senado simplemente porque perdieron una votación. Yo creo que un error. Creo que estamos haciéndole un daño al país con esta forma de legislar. Así que yo comprendo perfectamente la decisión de la ministra si ella decide no seguir aquí. Esto no es un partido de fútbol que diga, no, me enojé, me metieron un gol, me agarro la pelota y me voy para la casa. El Ejecutivo es colegislador. Este es un proyecto que al poco andar puede quedar en el camino sin cumplir el objetivo que en un momento se planteó. Creo que no es la mejor forma de honrar la memoria de estos funcionarios policiales. No había más que colegislar a esa hora, recriminó la ministra Toá, quien minutos antes reconoció la derrota en la estrategia del Ejecutivo que buscaba modificar uno de los artículos claves, la polémica legítima defensa privilegiada para las policías que fija la ley Naín Retamal. Es cierto que podemos tener distintas posiciones políticas, senador, es razonable, pero en el derecho, y esto es relevante y yo no me puedo levantar de esta sesión sin decirlo, la forma es fondo. Y alterar la regla de la manera en cómo se desechó simplemente la indicación del Ejecutivo, que tiene una racionalidad en el derecho, es sencillamente afectar el fondo. La tensión dijo presente temprano en esta jornada e incluso la oposición llevó sus peticiones a la moneda. Que acá se requiere de una vez por todas no debilitar la autoridad de las policías. Que no retrocedan una coma en el Estatuto de Protección a nuestras policías. La legítima defensa privilegiada. Este último punto se mantuvo tal y como llegó de la Cámara de Diputados, instancia en donde la propia ministra hace algunos días calificó el artículo con un concepto que provocó inmediatas reacciones. Tenemos una alternativa que cumple el mismo objetivo, pero es mucho más precisa, mucho más quirúrgica y tiene en cuenta todos los elementos que hay que contemplar aquí si no queremos pasar a ser Chile, como son algunos estados norteamericanos, países en que se valida el gatillo fácil. Denominación que apuntó al llamado corazón de la ley Naín Retamal, la que provocó la queja de los diputados socialistas que apoyaron el proyecto, bancada que este lunes llegó a la moneda a solucionar esas diferencias. A mí me parece que es razonable la molestia que se ha manifestado. También agradecemos, como he dicho, el gesto del gobierno de recibirnos y escucharnos y esperamos poder trabajar con unidad en lo futuro. La tramitación de la ley Naín Retamal tendrá este martes su prueba en el Senado, en donde Apruebo Dignidad ya hizo sus advertencias. Un proyecto de ley con incoherencias, con evidentes aspectos inconstitucionales y con también
que abre la puerta para situaciones de vulneración a los derechos humanos, obviamente nosotros en esas condiciones no lo podemos apoyar. Se tendrán que evaluar distintas alternativas. Nosotros incluso como senadores desde el centro a la izquierda, insisto, más allá de Apruebo Dignidad, estamos pensando incluso hacer reserva constitucional. Ir al Tribunal Constitucional aún no es opción para La Moneda, que esperará el debate de este martes en el Senado para definir el próximo paso. Y tenemos la convicción de que es posible compatibilizar el refuerzo y el respaldo a las policías al mismo tiempo que evitamos que bajo una lógica de legislar en caliente abramos posibilidades a abuso. Esto no es legislar en caliente. Los cuerpos de los 9 carabineros que han muerto están fríos y bajo tierra. Lo que nosotros no queremos nunca más es que eso ocurra. Si alguna indicación es aprobada este martes en la sala del Senado, el proyecto pasaría a tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a hacer el Ejecutivo? Renovar sus indicaciones mañana en la sala del Senado, seguir conversando para seguir persuadiendo. Creemos que en la sala del Senado puede haber un ánimo distinto del que se dio en esta mayoría de la Comisión de Seguridad, que puede haber la voluntad y la disposición de acoger las inquietudes que hay. El gobierno además adelantó que ingresará esta semana la ley que regula las reglas del uso de la fuerza de las policías y fuerzas armadas, proyecto que esperan sea recibido con un mejor ánimo que las indicaciones a la ley Naín Retamal, con las que el gobierno fracasó en la Comisión de Seguridad del Senado. Y un fin de semana de terror, con fuegos artificiales y ráfagas de metralletas tuvieron los vecinos del sector Lovalledor Sur, en la comuna Pedro Aguirre Cerda, donde se está realizando un velorio de alto riesgo al estilo narco. El alcalde pidió presencia policial permanente, ya que este escenario podría durar varios días, porque el cuerpo del fallecido debe ser repatriado desde Italia. Verónica Moscoso nos cuenta más. Fuegos artificiales de noche, disparos en el día. Es la forma de rendir honores a un vecino de Lovalledor Sur que murió. Un culto que desde la noche del sábado amenaza la tranquilidad de quienes deben permanecer encerrados en sus casas. Fuegos artificiales, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Duración media hora, 1 hora. Mi mamá está enferma, está postrada. Ráfagas de metralleta, no se puede vivir tranquilo acá. Vecinos que se sienten atemorizados y atados de brazos, que ni siquiera pueden denunciar por miedo a represalias. Quien murió, dice Carabineros, es un lanza internacional de 32 años que cayó desde un 5º piso en Italia, por razones que se investigan. Llevaba más de 8 años viviendo en Europa y sus familiares viajaron a buscarlo. Fui testigo presencial del lanzamiento de fuegos artificiales, de disparos al aire. Nosotros, si no tenemos la presencia permanente de carabineros, estas personas ven que cuando está despejado el territorio, empiezan a lanzar los fuegos artificiales y hay imágenes que son muy elocuentes. Tiros al aire y pirotecnia, un velorio de alto riesgo que tiene alterada a toda la comunidad. Un rito cada vez más común en la narcocultura. Ya no vamos a tolerar más fuegos artificiales. La comunidad está muy inquieta. Hay miedo que llegue una bala a sus casas, el estruendo que generan estos fuegos artificiales. Nos decían que también las mascotas estaban con trastorno. Desde la mañana de este lunes se desplegó en el sector un gran contingente policial para evitar que estos hechos se repitan. Se efectuaron controles de identidad y permanecerán ahí a fin de dar tranquilidad y resguardo a los vecinos. El llamado es a denunciar. Estamos haciendo un puerta a puerta en todo este sector con la finalidad de poder incentivar a los vecinos a que denuncien en forma segura, ¿no es cierto?, al 133, al fono de denuncia, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría de Prevención del Delito o a la municipalidad. Los antecedentes recabados serán puestos a disposición de la Fiscalía Sur para dar con los responsables de estos desórdenes. Y lo que estamos nosotros llevando adelante con estos protocolos a nivel nacional, de ser necesario, se tomarán todas las medidas. Lo que lamentablemente no puedo hacer es adelantar cuáles van a ser esas medidas, porque la estrategia policial preventiva es una estrategia silenciosa y que muchas veces cuando se logran cosas nadie termina por enterarse, y esa es la idea.
En el marco de este operativo, Carabineros detuvo a 2 hombres por porte de fuegos artificiales e incautó la evidencia. La idea es terminar con la narcocultura que se ha apoderado de varios puntos del país, con velorios y funerales que ponen en riesgo a toda la ciudadanía. Y atención con lo siguiente, porque para fines de este año se espera que se pueda reabrir la entrada principal de la estación de metro Plaza Baquedano, lugar que se transformó en un símbolo durante el estallido social del año 2019. Las autoridades anunciaron un memorial que recordará lo ocurrido durante la revuelta. La estación de metro de Plaza Baquedano se convirtió en uno de los epicentros del estallido social de octubre de 2019. Destrozos, rayados y restos de barricadas han sido parte del paisaje del lugar. Los accesos también quedaron destruidos, al igual que boleterías y torniquetes. A más de 3 años de que esto ocurriera, se anunció el inicio de los trabajos que pretenden renovar este punto emblemático de la capital y reabrir esta icónica entrada de la estación que recibe a diario a 21.000 personas. Es necesario recuperar estos espacios públicos porque mejoran la calidad de vida, porque mejoran la seguridad, porque hacen que los vecinos también se sientan más seguros en sus espacios y porque también queremos que este espacio recupere su carácter histórico, recupere su carácter neurálgico y en eso estamos todos de cabeza trabajando sin excusas y sin mezquindades. Es una obra que viene a recuperar estos accesos, es una obra que viene a mejorar este espacio público que está acá frente a los edificios patrimoniales que tenemos acá, como el edificio Turre, el edificio de la Universidad de Chile, y es también una contribución que hace Metro al proceso de recuperación de espacios públicos de la Alameda Providencia completa. Actualmente los alrededores del metro Baquedano se encuentran en una etapa de recuperación, donde aún se pueden observar distintos rayados que permanecen desde fines de 2019. A pesar del tiempo que ha transcurrido, este lugar prefieren no hablar, ya que aseguran tener miedo a represalias. Quienes sí lo hacen son los vecinos, que verán reabierto este icónico ingreso a la estación. Me parece bien. Creo que a la situación que llegamos fue caótica. Hicieron tira, destruyeron una parte importante de nuestro Santiago. Ojalá que no lleguen los ambulantes, porque en cada salida del metro hay muchos ambulantes. Que se reabra el sector es positivo, pero no puede quedar soslayado ni tampoco se puede ocultar de qué es lo que ha motivado a la gente a venir acá a este sector a manifestarse. Durante el anuncio de inicios de obra de reapertura de la estación Baquedano, se comunicó que existirá un memorial audiovisual a la entrada con el fin de recordar lo ocurrido durante octubre de 2019. Este es un lugar que es histórico y que merece un estándar histórico. Acá hemos celebrado triunfos deportivos como la Copa América, hemos tenido las marchas más grandes de la historia de nuestro país y también ha habido compatriotas que han perdido la vida. Y por lo mismo, este espacio pretende también reconocer eso. Un anuncio de memorial que, sin embargo, genera opiniones divididas. Lo que se recuerde acá sea básicamente un no a la violencia. La violencia no puede ser una forma de derribar a un gobierno que fue democráticamente electo. Los gobiernos podrán gustarnos o no gustarnos, pero si han sido electos hay que respetarlo. Se espera que la estación Baquedano del metro esté abierta nuevamente a fines de 2023 y así seguir conectando las líneas 1, 5 y a futuro las 7. Un proyecto que se enmarca en el plan de recuperación de espacios públicos del gobierno, que pretende mejorar lugares claves de la capital y hacerlos más seguros para ciudadanas y ciudadanos. Preste atención a este video. Fue un guardia de metro quien registró cómo decenas de pasajeros evadían pagar su pasaje utilizando las puertas de salida en una estación de la línea 5. Si bien ellos no lograron su cometido, esta es una conducta que se repite, como lo pudimos comprobar en terreno. Vea. No son difíciles de encontrar, algunos de forma sigilosa y otros con movimientos ya decididos. Todo
Todos comparten el mismo objetivo: no pagar el metro. Antes habíamos visto el salto del torniquete, ahora son las puertas de salida, las protagonistas de múltiples evasiones. Su particularidad es que deben ser abiertas desde adentro. En verdad, cuando uno baja, se topa con esta gente, al principio uno se sorprende y luego uno se da cuenta que en el fondo evadieron y es una lata. Una conducta que se repite y que durante los últimos días se ha viralizado en TikTok. Devolviendo sinvergüenzas por no pagar su pasaje. Vaya a pagar su pasaje, amigo. Los dos, yo también. Algunos resignados y otros molestos al ser descubiertos. Distintas eran las reacciones al encontrarse de frente con el guardia en la estación Mirador de la línea 5. Vaya a pagar su pasaje, caballero. Y para variar se molesta porque lo invitamos a pagar su pasaje como corresponde. Quisimos hacer la prueba y en los 30 minutos que permanecimos en el lugar, fueron 10 las personas que se escabulleron para no pagar su pasaje. Me siento pasado a llegar también porque, como te digo, trabajo todos los días, me levanto todos los días temprano y ver que la gente no paga es como bien injusto. Que no lo deben hacer, uno no lo debe hacer, tiene que pagar su pasaje. Todos tenemos que cancelar nuestra tarifa de metro, sabemos que en el fondo es costosa, sin embargo, si más evaden, más nos sube el precio a los que sí pagamos. Evasiones en uno de los transportes que más pasajeros moviliza y que según cifras de Metro, en 2022 fue de 0,49%. Si bien el video que se ha viralizado no es un video corporativo, da cuenta del trabajo que hemos venido realizando con mucha fuerza desde el año pasado, que tiene puesto el foco en situaciones de comercio ambulante o de evasión, que si bien es una evasión minoritaria, ha venido mostrando indicios de aumento en algunas estaciones. En el caso del video viralizado, las personas no lograron su objetivo y fueron devueltas a pagar. Sin embargo, sería la estructura que poseen algunas estaciones las que facilitarían el no pago del pasaje. Se tienen que disminuir los puntos ciegos en los cuales hayan lugares en que las personas puedan ingresar a la zona de andenes sin pagar su pasaje. Y por cierto, esta reestructuración tiene que venir con la tecnología necesaria. Situaciones como esta, que cada día se hacen más comunes, preocupan a las autoridades. El transporte público capitalino alcanzó la segunda cifra más alta en la historia del sistema. Panorama que, si bien no ocurre en Metro, se busca evitar. Nuestro plan anti-evasión justamente se concentra en estos tres pilares. Mayor fiscalización del pago, segundo, un mayor control del acceso para las personas que acceden al sistema y tercero, el poder contar con un mecanismo de pago alternativo como el código QR, que hoy día ya es un 10% de nuestra recaudación. Porque si bien estas personas no pudieron evadir el pago, son decenas las que día a día logran su cometido. Más de $500 millones en distintos tipos de monedas se llevó un grupo de delincuentes que robaron una casa de cambios, aparentemente durante el fin de semana. Los ladrones, que dominaban cada rincón de la sucursal, también inhabilitaron las cámaras de seguridad. 460 millones de pesos. Eso fue lo que sustrajo un grupo de delincuentes a una casa de cambios. Un robo que se produjo en pleno centro de la capital la tarde del domingo, pero del que se supo recién a horas de la mañana de este lunes. Se trata del local J.M. Morandé, donde inhibieron las alarmas de seguridad y entraron a rostro cubierto. 3 sujetos a rostro cubierto fracturaron los candados de acceso y luego se dirigieron hasta la caja fuerte, la cual mediante el método del oxicorte sustraen dinero en efectivo. Pero no es primera vez que sufre un robo. En sus años de funcionamiento ha sido atacado varias veces. Esta vez se llevaron 275 millones de pesos chilenos, 60 millones en monedas extranjeras y $141.000 en efectivo, dinero que el dueño no podrá recuperar debido a que no contaba con seguro. No, yo he tenido varios asaltos a mano armada. Abrieron y robaron. Me llamaron de aquí, si yo llegué más tarde. Ya habían entrado anoche. Un robo que afectó a J.M. Morandé en esta ocasión y que es recibido con preocupación por los demás locatarios de la zona. Nos produce mucha inquietud. En el fondo, como hay inseguridad en la zona de Santiago Centro, en consecuencia no es tan conveniente asistir. No hay tampoco ni seguridad. Y eso que pasó un día en la noche, tarde-noche, un día domingo y
estamos cerca de la moneda y robaron igual. Aquí, esta cuadra, hay muy poca seguridad, para nada. Y aparecen nuevas bandas. ¿Por qué? Porque aquí no hay control. 2 sujetos fueron detenidos al interior de una casa de cambio. Y a solo pasos de la bóveda de una casa de cambios. Los seguía en la calle engañando y robando a los turistas extranjeros en las afueras de las casas de cambio. Y es que las casas de cambio además son blanco de interés de los delincuentes, delitos que se repiten. Uno de ellos los llamados punteros, personas que ofrecen un mejor precio por la moneda extranjera que los clientes buscan cambiar, pero que terminan robando el dinero. Si los quieres vender ahora, igual te digo un precio. Si aquí está, depende de cómo está la calle, te ofrece un poquito más. Y otros que han sido más violentos. Llegaron 4 antisociales con armas de fuego, también con elementos contundentes para poder romper las distintas vitrinas y muebles. No tenemos seguridad. A nosotros los siguen en el banco, los siguen para todos lados. Estamos así con miedo, trabajando con miedo. Porque los siguen y te asaltan con armas. Los robos a las casas de cambio suelen ser sin intimidación, como el robo millonario que se dio a conocer este lunes, que hasta el momento no tiene detenidos y que pone en duda la seguridad de los locatarios de la zona. Frontera global. Los ojos del mundo están puestos en Nueva York, Estados Unidos, tras la llegada del expresidente Donald Trump, después de llegar hoy día tipo mediodía, porque mañana deberá comparecer ante la justicia por supuestos pagos ilegales. Para analizar lo que se espera, lo que podría pasar, estamos con nuestra editora internacional Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Si tú lo decías, ha sido una jornada realmente histórica, pese a que realmente la audiencia o la acusación va a ser el día de mañana. Hoy hemos tenido marcada una jornada de tensión desde el momento mismo en el que él parte en su avión privado desde su residencia en el estado de la Florida hasta el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York. Ha sido toda una cantidad de helicópteros, de imágenes con drones que nos anticipan un poco qué es lo que vamos a ver mañana. Y probablemente no se vea mucho. Exactamente. Vimos algunas fotos del exmandatario a través, obviamente, de los lentes de los fotógrafos, pero muy custodiado. Hace pocos minutos, Connie, hablaba uno de sus abogados, decía que no se espera que la comparecencia de mañana dure más de media hora, que no se espera tampoco que sea esposado, que sería una de las iniciativas de estos, digamos, de las personas que van a manejar ese proyecto. Pero finalmente vamos a esta hora, Connie, a la ciudad de Nueva York con la periodista Nieves Zuber-Buehler, quien ha seguido toda la jornada, prácticamente la expectativa por la llegada del expresidente a su residencia, también a la Gran Manzana, desde donde va a partir justamente este martes para la comparecencia. Nieves, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarlas. Y así es, hoy la presencia tanto policial como de medios era realmente enorme. De hecho, el despliegue de seguridad que se vio hoy en la Trump Tower no se vio ni siquiera cuando él era presidente en ningún momento. La ciudad está alerta. Por ahora pareciera que no hay ningún tipo de trama o complot para llevar a cabo actos violentos, como sí ocurrió, por ejemplo, el 6 de enero del 2021, cuando se atacó el Capitolio. No se espera nada por ese estilo, pero la ciudad está preparada para lo peor. Hay 35.000 oficiales que están en estado de alerta máxima. Trump Tower estaba completamente blindada por policías, detectives privados. La seguridad era realmente muy alta. Y hoy el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dio una conferencia de prensa alertando a aquellos que protesten que lo hagan de manera pacífica, que se comporten. Vamos a continuación a escuchar sus palabras. Si bien algunos manifestantes pueden estar pensando en venir a nuestra ciudad mañana, nuestro mensaje es claro y simple: contrólense. La ciudad de Nueva York es nuestro hogar, no un patio de recreo para subir afuera del lugar. Si uno es atrapado participando en cualquier acto de violencia, será arrestado, sin importar quién sea. Y hoy había también gente apoyando al expresidente Trump, aunque no muchos, no nos olvidemos que esta es tierra demócrata, pero habría unas 20 personas con banderas pidiendo que lo arresten a Biden, otros diciendo Trump 2024. También había algunos demócratas festejando esta acusación contra Donald Trump. Y por último, había alguna gente paseando por la calle bastante enojada con el tránsito y con que estén cortadas todas las calles y veredas porque estaban apurados en llegar a algún lado. Pero a continuación escucharemos algunas de sus declaraciones.
Solo quiero que regrese, quiero que se postule para 2024 y que vuelva a ser presidente. Creo que ha usado su poder y privilegio para salirse con la suya en un montón de cosas. Tengo esperanza que esto prospere y que sea declarado culpable y procesado con todo el peso de la ley. Hay realmente opiniones encontradas, hay algunos demócratas que también se encontraban enojados porque lo que alegan es que toda esta situación está favoreciendo los números para el expresidente Trump. Por ejemplo, la ventaja que él le llevaba a Ron DeSantis, que es un posible contrincante en las primarias republicanas, hace 2 semanas era de tan solo 8 puntos. Ahora, tras este anuncio del procesamiento de Donald Trump, la distancia que le lleva a Ron DeSantis es de 26 puntos. Ya vemos también cómo su campaña está intentando poder capitalizar esta situación y se espera que mañana, tras la situación en la Corte, que como dijeron será breve, se espera a la tarde terminará este proceso, él volará nuevamente de regreso a Mar-a-Lago, en Florida, y mañana por la noche brindará una conferencia de prensa haciendo campaña para las elecciones del 2024. Pero mañana estaremos presentes desde allí, desde la Corte, desde temprano. Él llegará a las 11 de la mañana aproximadamente y luego el proceso formal del procesamiento comenzará a las 14:30 hora local aproximadamente. Nieves, una de las grandes preguntas que tenemos todos, ¿cierto?, es ¿cómo va a ser el día de mañana? ¿Cuán público va a ser lo que ocurra, cierto? Hoy día, si es parecido a lo de hoy, vamos a ver bien poco a Donald Trump porque el aparato de seguridad era impresionante. ¿Se espera que mañana podamos ver llegar, por ejemplo, a Donald Trump a la Corte o verlo digamos, cuando está frente a los tribunales al interior, o esa parte va a ser completamente privada? Hay varios canales de televisión que han pedido poder grabar esa caminata que él lee en el interior de la Corte, pero el juez aún no ha publicado cuál es su decisión al respecto. Pero sí, muchos canales pidieron. Sí se sabe que los abogados de Donald Trump pidieron que no se pueda grabar esa caminata, así que veremos qué sucede. Yo, de acuerdo a lo que vimos hoy y de acuerdo a lo que se sabe que es la colaboración entre las diferentes agencias de seguridad, la policía, el FBI, los servicios secretos, se espera que el contacto con el público sea mínimo porque no quieren correr ningún tipo de riesgos. Se espera que estén formando todos los oficiales como en una burbuja, cubriéndolo al expresidente Trump en su salida de la Trump Tower y en su llegada a la Corte. Lo que tampoco se sabe, de todas formas, es si él dirá algunas palabras o no en público tras la acusación. No se sabe. Se sabe que lo hará seguro a la noche de regreso ya en Mar-a-Lago, en Florida, pero creo que veremos muy poco porque la ciudad de Nueva York no quiere arriesgar ningún tipo de encuentro violento, no quieren ningún tipo de incidentes como los que ya sucedieron en el 2021 en el Capitolio. Claro que sí, Nieves Uberbiurier. Vamos a estar entonces mañana contigo durante toda esta jornada histórica en donde por primera vez un expresidente de Estados Unidos acude ante los tribunales, siguiendo obviamente contigo toda la jornada desde Nueva York. Buenas noches. Buenas noches, Muy buenas Nieves. noches. Bueno, Connie, aunque se trata obviamente de la primera vez en la historia que un expresidente afronta cargos criminales frente a la justicia, no es el primer resquicio judicial que ha tenido el expresidente Donald Trump y tampoco es tan cercano como su presidencia que acabó de pasar, ¿no? Recordemos que él hacía hoy al Washington Post un recuento de 5 décadas que ha tenido prácticamente procesos judiciales. Vamos a verlo a través de esta gráfica. Empezaba, Connie, 1970. Según el Washington Post, había una investigación en esos momentos contra él y contra su padre por discriminación racial en el sector inmobiliario que tenía que ver con marginar a hispanos y afroamericanos de edificios en donde se suponía que solamente debía haber gente blanca. Ahí hubo una investigación que finalmente se cerró con un acuerdo en 1972. Si vamos, por ejemplo, Connie, a 1980, supuestos nexos con la mafia, según las investigaciones, recordemos investigaciones federales, examinaron en
1980 supuestos lazos del expresidente Donald Trump con figuras del crimen organizado, a quienes les habría entregado 3 departamentos y una piscina en su emblemática torre, a lo que obviamente en ese momento fue objeto de una investigación. Si seguimos avanzando hasta la década de los 90, ahí empezó a alertarse que sus finanzas y todo lo que rodeaba su emporio industrial realmente no era tan estable, que había varios problemas de contabilidad, a lo que de hecho persiste hasta este momento. En el año 2000 teníamos obviamente algunos problemas que venían arrastrándose desde 1998 y que de hecho hasta 2015 se acusó de lavado de dinero en un casino que era conocido como el Taj Mahal y que finalmente termina yéndose a la quiebra, y su misma compañía es multada por $10 millones. Y obviamente llegamos a 2010, en donde también se habló de una investigación por fraude en la escuela de negocios que él lideraba. Todo esto es prácticamente la historia que ha llevado al expresidente. Ninguno de estos cargos es el que finalmente va a enfrentar mañana Trump en la corte, ¿no? No, esto tiene que ver, ¿cierto?, con el pago por el silencio, pero la verdad es que no se sabe bien cuáles van a ser los cargos que le van a entregar, que le van a dar mañana, ¿cierto?, que le van a presentar, pero se sabe que tiene que ver con, digamos, no la compra del silencio, sino que de dónde viene la plata con la que se habría comprado el silencio de Stormy Daniels. Efectivamente, y ahí pasamos entonces, Connie, a nuestra siguiente gráfica. El caso de Stormy Daniels es lo que finalmente lo termina poniendo mañana ante esta acusación. Tú lo mencionabas, no es el pago como tal, y en eso tenemos que ser bien rigurosos, no es el pago a una actriz porno, es el hecho de que él haya finalmente declarado esto como un gasto casi que de campaña, que hacía parte de sus negocios. Pero él tiene además otros 4 procesos judiciales abiertos: el asalto al Capitolio, los documentos secretos que se encontraron el año pasado en su residencia en Florida, todo lo que organiza o todo lo que tiene que ver con las finanzas de la organización Trump, que también están siendo investigadas porque estaban accediendo a créditos a través de inflar sus ganancias, y finalmente esa llamada tan polémica que él hizo a las elecciones de Georgia, al encargado de las elecciones, en donde decía que habían cerca de 12,000 votos que él necesitaba para ganar en ese estado. Todo esto, Connie, se reduce prácticamente a una vida obviamente marcada por la polémica judicial y sobre todo por esta comparecencia histórica que veremos mañana, como nos contaba Nieves, a partir de las 11 de la mañana. Y finalmente la gran duda es si él va a hablar a la salida, cómo va a ser todo este proceso, si lo vamos a ver esposado, si le van a tomar la foto. Todo eso está bajo reserva del sumario hasta este momento. Si va a tocar el pianito, como le dicen a las huellas digitales de los 10 dedos. Efectivamente. Todo eso lo conoceremos mañana a partir de las 11 de la mañana, hora en Nueva York. Gracias, Andrea. Muy buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Y hasta mañana, obviamente. Vamos ahora a hablar de imágenes que conmocionaron a los argentinos tras la brutal golpiza que recibió el jefe de la cartera de seguridad de Buenos Aires en medio de una protesta contra la delincuencia. Mire. Le pegaron a Berni. Le tiran con botellas, le tiran con piedras. Está herido el ministro Berni, tiene sangre en la nariz. Se está sangrando el ministro, mirá, no, pero ha recibido muchos golpes, Incredulidad en la misma prensa argentina frente a la agresión recibida por el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni. Una tensa situación que terminó con el secretario de Estado sangrando después de haber sido golpeado en su cara, piernas y brazos. Está bajando un helicóptero en la avenida General Paz. ¿Es posible que sea el ministro Berni? Escoltado por un guardia y caminando con total confianza, llegó el ministro a su encuentro con un grupo de micreros furiosos que tenían bloqueada una de las principales avenidas de la capital. Uno de los suyos fue asesinado con un balazo en el pecho este domingo tras un intento de robo, por lo que exigen mayor seguridad en las calles. Sin embargo, la conversación entre el secretario de Estado y los conductores alcanzó a durar solo unos segundos antes de que comenzara la violencia. Lo vemos al ministro de Seguridad, a los choferes. Lo están agrediendo con piedras, botellas. Mentiroso, renuncia, fueron algunos de los insultos que recibió Berni, quien es acusado de no actuar debidamente para resolver el problema de inseguridad en la capital argentina, que, según cifras oficiales, solo en 2022 registró casi 60.000 robos en sus calles. En la provincia de Buenos Aires, donde es Berni, es el foco más problemático. Comprende al conurbano de la ciudad de Buenos Aires,
que es la zona más insegura del país, donde se concentra la mayor pobreza, la mayor marginalidad y la mayor actividad de la delincuencia organizada. Tras ser evacuado y atendido en un hospital, Berni aseguró que siguen trabajando para mejorar la seguridad en la ciudad y descartó abandonar anticipadamente su cargo. Con muchos de ellos los conozco, he trabajado personalmente, llevamos adelante muchos planes para que puedan circular con tranquilidad. Lamentablemente sucedió lo que sucedió, pero ¿cómo voy a renunciar? Lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzos. Sergio Berni es una de las figuras potentes del kirchnerismo en Argentina, por lo que los políticos tanto de su sector como de la oposición han mostrado su indignación tras el incidente que se da en medio de las olas de violencia y criminalidad que azotan la capital del país, trasandino. Y acá en nuestro país, 2 colegios de Iquique tuvieron que suspender las clases por amenazas de disparo y explosiones contra los alumnos que circularon en redes sociales. Los establecimientos hicieron la denuncia ante la PDI y durante la tarde realizaron rondas de vigilancia policial con drones para la seguridad de los propios estudiantes. Pistolas para el lunes, lo vamos a hacer cagar ahí mismo en el colegio. Tenemos armamento militar, explotamos el colegio. Alumnos del Liceo Politécnico y el Liceo Manuel Castro Ramos en Iquique recibieron estas amenazas de muerte que pusieron en alerta a los apoderados. Por eso estamos retirando a los niños, para prevención de ellos también. Y vengo a retirar a mi hijo por los comentarios que están saliendo en redes sociales, la radio. Entonces es mejor prevenir. Los mensajes comenzaron a circular el sábado a través de Instagram. Amenazaron con balear a la inspectora de uno de los establecimientos, traer pistolas, tomarse el colegio e incluso afirmaron tener armamento militar capaz de hacer explotar el colegio. Se necesita resguardo, o sea, la amenaza hoy día tienen que tomarse como reales. Eso obviamente genera preocupación, miedo en toda la comunidad. Ambos colegios hicieron las denuncias correspondientes ante la Policía de Investigaciones por el delito de amenazas simples. Se ordenó, en definitiva, practicar las diligencias de investigación que tengan por objeto acreditar la existencia del delito y identificar a los autores del mismo. Para eso, la PDI llegó a los establecimientos para tomar declaraciones, pero las provocaciones entorpecieron las clases. Toda actividad masiva dentro del liceo está suspendida y hacer un llamado a la comunidad que tengan cualquier información de amenazas que están recibiendo nuestros educandos, que por favor no hagan llegar. En el Liceo Politécnico, las amenazas fueron contra 2 niños, rayaron el frontis con sus nombres. Los sospechosos de las amenazas al Liceo Castro Ramos son alumnos mayores de 14 años. Estos estudiantes se habrían dirigido a la oficina a reconocer que ellos habían hecho tales amenazas. Se aplicaron los protocolos, estos alumnos van a ser sancionados por lo que hicieron. No es la primera vez que las clases son suspendidas en Iquique por amenazas. En noviembre de 2022 se viralizaron imágenes donde presuntos estudiantes con municiones exigían la reintegración de alumnos expulsados. Ese mismo año, un joven de 16 años que recibía provocaciones murió asesinado en la vía pública por un ataque armado de otro menor de edad. Hay un miedo fundado en relación a lo que pasó el año pasado en el Castro Ramos, donde esas amenazas se concretaron en un hecho de muerte finalmente. Por lo tanto, hoy día cualquier amenaza que hay en las redes sociales tiene que ser tomada muy en serio, tiene que ser investigada. El Ministerio Público solicitó la colaboración de Carabineros para proteger a la comunidad escolar. Nos constituimos acá en el establecimiento educacional a raíz de una denuncia efectuada el día de ayer por amenazas con armamento de fuego. Notificamos al establecimiento de que tienen una medida a favor, una medida de protección que va a ser por parte de Carabineros. Rondas periódicas y llamado prioritario. La Seremi de Educación de Tarapacá señaló que se está afectando un derecho constitucional, por lo que van a trabajar en evitar este tipo de provocaciones. Estamos frente a un grave problema de convivencia escolar en cuanto los estudiantes no están estableciendo los límites, no se están comportando de la manera que se requiere socialmente. Una serie de amenazas que provienen presuntamente de estudiantes y que obligaron a ambos establecimientos a suspender sus clases para resguardar a la comunidad educativa. Diversas protestas se registran en Collipulli tras la muerte de una joven madre a la salida del hospital de la comuna. Minutos antes, la mujer recibió atención médica en urgencia, pero fue dada de alta y enviada a su casa. El hospital abrió una auditoría clínica y la Fiscalía investiga el caso luego que la familia denunciara que se le negó una segunda atención cuando colapsó en la puerta del centro asistencial.
Globos blancos y esta rosa marcan el lugar donde Fernanda Montoya se desvaneció solo minutos después de haber sido atendida en el servicio de urgencia del hospital de Collipulli por un fuerte dolor abdominal. Y el doctor lo que me da la aplicación es que él dijo que lo atendió, pero no fue suficiente. Y ella le dijo que se pasó el dolor, pero ella seguía con ese dolor. Salió para afuera que lo sentía el dolor todavía. Fue dada de alta y enviada de vuelta a su casa. Debía volver este lunes, pero no alcanzó. Su familia denuncia que tras salir precisamente acá colapsó. Todo a vista de funcionarios a los que incluso habrían pedido ayuda sin recibirla. Le pidieron puro suero nomás y después me lo mandaron para la casa. Ella caminó un poquito más acá de ella y después ahí se ganó, botaba hasta los lobos y se ganó y ahí murió. Pues pedimos ayuda, pero nadie llegó, el doctor no llegó tampoco. Que los vecinos y los guardias del hospital me indicaron que la persona iba fallecido en las afueras del hospital, en el lugar donde Carabinero pasó haciendo una ronda y se encontró con un escenario de una persona tendida en el suelo, en el césped. Pero fue tarde, Fernanda murió en el frontis a pocos metros del acceso al hospital. Estos son hechos recurrentes acá en la comuna, la mala atención, la falta de profesionales. Somos una población de 26.000 habitantes y esto solamente es una posta básica. Tiene que haberla visto un médico, haberle dado indicaciones. Vamos a revisar que toda la evaluación se haya hecho de acuerdo a la Lex Artis o a los protocolos que tiene el Ministerio de Salud para este tipo de atenciones. La muerte de esta joven de 24 años caló hondo en sus cercanos, pero también entre quienes no la conocieron, iniciando una serie de protestas. En la comuna dicen serían recurrentes este tipo de hechos. La atención es pésima. Yo otro día estuve 7 horas y no me dio ni un medicamento. El hospital, la infraestructura es muy buena, pero no tenemos especialistas, no tenemos nada. ¿Dónde está el turno ético? Acá la niña no salieron los doctores a atenderla cuando convulsionó, la atendieron los guardias y carabineros. Un hecho que abrió no solo una investigación, sino también un debate ético. Pese a estar al lado del recinto asistencial, no habría sido auxiliada. Hemos instruido una auditoría clínica en el hospital de Collipulli, de manera de revisar el cumplimiento de los protocolos aplicados en el proceso de atención de esta paciente. Con la finalidad de establecer con todos estos antecedentes la concurrencia de alguna figura cuasi delictiva respecto al actuar del personal de salud, que puede ir desde una omisión de socorro o alguna negligencia médica. Los funcionarios de la salud tenemos que atender a los pacientes que concurran a los distintos centros asistenciales y responder a las distintas emergencias. Por lo tanto, precisamente la causa de esa auditoría y de esa investigación que está a cabo del director de servicio, lo que va a buscar es que se cumpla ese principio de entregar los cuidados necesarios y de acuerdo a los protocolos y la normativa vigente. En el hospital hay hermetismo. Se instruyó una auditoría clínica en busca de posibles responsabilidades. Eso mientras los restos de Fernanda fueron entregados por el servicio médico legal a su familia y trasladados hasta su comunidad en Pidima, donde está siendo velada. Eso mientras exigen justicia y piden aclarar las causas de su fallecimiento. Fíjese que aumenta el nivel de violencia en las calles de Ecuador y el gobierno acaba de anunciar una nueva y polémica medida. Los civiles tendrán la autorización para la tenencia y porte de armas, hecho que se suma al estado de excepción en zonas golpeadas por el narcotráfico y que ha provocado comparaciones con el gobierno de Bukele en El Salvador. Tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. 3 puntos que resumen los principales problemas que atraviesa este país. Ecuador vive una dura batalla contra la violencia que provocó que el presidente Guillermo Lasso anunciara medidas que ha desatado polémica. Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. Una medida que llega como respuesta al aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país andino. Ecuador enfrenta una ola de asesinatos, ataques a funcionarios públicos, incrementos de casos de extorsiones y secuestros que afectan a los ciudadanos. Es muy grande en este momento la sensación de inseguridad en ciudades como Quito y Guayaquil, pero principalmente en Guayaquil y otras del litoral ecuatoriano donde más se percibe este fenómeno. Las cifras que brinda la Policía Nacional dan cuenta de un aumento incluso respecto al año pasado, que fueron las cifras alarmantes. En Guayaquil actualmente la tasa de homicidios es de 17,43 por cada 100.000 habitantes. Una cifra que ha gatillado medidas como el estado de excepción en las provincias de Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Medida que incluye toque de queda de 1 a 5 de la mañana.
mañana, con el fin de resolver los problemas de raíz y que provoca inevitablemente la comparación con la actual situación de El Salvador. Se habla permanentemente de Bukele como diciendo, bueno, en El Salvador se están combatiendo a las maras, se está combatiendo con firmeza a las organizaciones criminales, hay acciones de la función judicial y a nivel de la justicia que permiten poner tras las rejas a estas personas, independientemente, ojo, de los cuestionamientos que se hacen a Bukele en cuanto tiene que ver al tema de derechos humanos. El Salvador lleva un año bajo estado de excepción, medida polémica, pero que según el gobierno más del 90% de la población aprueba e incluso quiere que se extienda. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han sido críticas frente a las violaciones de derechos fundamentales y a las más de 65.000 detenciones que se han dado en el último año. Por su parte, Lasso ha estado luchando contra el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y cárceles donde cientos de presos han fallecido en los últimos meses en riñas. Se levantan nuevas alarmas en el sentido de cómo esta medida no tiene un sustento técnico, los datos no demuestran que eso haya permitido reducir la violencia. Y por otro lado vemos el mensaje político es que el gobierno es incapaz de poder garantizar la seguridad integral y delega su responsabilidad a el ciudadano. Pero la lucha con la delincuencia no es el único problema que enfrenta el mandatario. Guillermo Lasso se enfrenta a un posible juicio político por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que en reiteradas ocasiones él ha negado. Con la mano en el corazón, ecuatorianos, les ratifico que soy inocente. Lasso ha sido enfático en señalar que su prioridad es garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, aunque universidades y expertos en Ecuador advierten que a excepción de Suiza, en todos los países que permiten que sus ciudadanos porten armas, poseen altos índices de homicidios, por lo que su remedio podría ser peor que la enfermedad. Una falsa trabajadora del hogar que drogaba a sus jefes y robaba todo a su paso. La primera cucharada, digamos, me doy cuenta de inmediato que tenía un sabor totalmente extraño. ¿Usted me quiere envenenar? Usaba fármacos contra adultos y niños. Si las dosis son mayores a las normales y sobre las tóxicas, podrían causar una deficiencia respiratoria en las personas y probablemente la muerte. Es una delincuente. Repitió la táctica en al menos 2 regiones del país y en distintas casas. Seguimos sus pasos. La PDI logró identificarla y detenerla. Las mismas redes sociales que usó para captar a víctimas inocentes la delataron. Los tatuajes que ella mantiene, singularidades que eran en detalles característicos que ella mantenía. La historia de la falsa trabajadora del hogar, capturada. Informe 24. Ya veíamos un adelanto. Familias del norte del país y de la región metropolitana denuncian haber sido drogados por una supuesta trabajadora del hogar con el objetivo de robarles. Claro, un peligro puertas adentro cuyos pasos fueron seguidos por la policía y por nosotros en exclusiva ahora en Informe 24. Y la nana, obviamente aprovechándose de eso, sale por esta puerta y sale rumbo allá. Y estaban esperándolo porque sale hasta con el delantal de asesor del hogar, con la mochila que la lleva adelante. Es una delincuente. Así, un ex coronel de Carabineros cuenta cómo la mujer que iba a hacer aseo en su casa lo drogó y le robó todo lo que pudo. De eso ya habíamos escuchado. Cuando yo probé la comida, sentí un gusto amargo cuando la probé. Yo como que dudé al tiro. De ahí empezamos a sentir como una sensación como que las manos no las sentía, medio mareado. Ahí me empezó a dar susto. Y ahí yo le dije, pidamos ayuda. En Informe 24, hace unas semanas atrás, dimos a conocer la historia de esta mujer. Una falsa trabajadora de casa particular. La mala publicidad que ella misma se hizo alertó a la Policía de Investigaciones y a más víctimas. La identifiqué claramente no solamente por el rostro. Ella anda vestida con su moño, tiene un tatuaje en la mano izquierda y es claramente identificable. Tenemos 3 familias con 8 víctimas. ¿Región metropolitana? Región metropolitana. A esas se sumaron otras del pasado porque sí, su historial partió en el norte. A través de la huella, ya que la víctima tenía residencia temporal en este país y tenía RUT, tenía segura identidad,
se pudo hacer el match con las causas que identificamos nosotros acá en la región metropolitana. Atraparla era cosa de tiempo. A la gallina de los huevos de oro le quedaba muy poco. Yo estoy aquí, me interesa el trabajo, soy ricametrano, soy boliviano, ok, muchas gracias. Ocupó el mismo modus operandi una y otra vez. Ante un anuncio en internet, ella respondía, se ofrecía como asesora del hogar. En la casa de Alonso le dijeron expresamente, no cocine, pero ella insistió, porque sí, la droga iba en la comida. Ella generaba el almuerzo, la once, la cena, el desayuno, para toda la familia. ¿A los niños también los drogaba? Sí, también. Primera cucharada, digamos, me doy cuenta de inmediato que tenía un sabor totalmente extraño. Y me dice, no, patrón, qué sé yo, aquí acá. Le digo, ¿usted me quiere envenenar? Le dije, no, mire, no voy a almorzar, prepárenme un sándwich. Se lo dijo en broma, ella como si nada. Lo demás es historia. No alcancé a terminar el plato y quedé totalmente con mi conciencia perdida. No me acuerdo absolutamente nada, solamente las imágenes que demuestran que me sacan realmente como totalmente fuera de mis cabales, en el sentido absolutamente inconsciente. Su esposa lo lleva y la casa queda sola. La falsa trabajadora supo aprovechar cada segundo. Se robaba todo, desde celulares, iPad, tablets, joyas, dinero en efectivo. Pero aún así el plan le salió mal, otra vez, porque Alonso denunció. También las víctimas que dejó en casas de Providencia, Huechuraba y Antofagasta. Su actuar da origen a la investigación Puertas Adentro. Sus redes sociales, su mejor herramienta para captar víctimas inocentes, fueron las mismas que la delataron. Bueno, y principalmente las imágenes que nos aportan las redes sociales, es donde ella logramos identificar el mismo tatuaje que las víctimas nos declaraban o nos daban a conocer en sus testimonios. También identifican sus vínculos como a su pareja y los varios perfiles falsos que fabricó. Yanine, ese era su verdadero nombre, ciudadana boliviana regular en Chile. El rastreo telefónico la sitúa en Recoleta hasta el día de su detención. La antena siempre va a tomar la mejor señal. Y en este caso había una constante en que ella se movilizaba generalmente en las noches en Recoleta. Justamente ella iba caminando por una de las arterias cercanas a las antenas que no había arrojado el tráfico telefónico y se le realiza el control de identidad, verificando que efectivamente correspondía en este caso a la mujer que nosotros estábamos investigando. Espero que pueda pagar todos los daños que le ha hecho a todas las familias afectadas. Intolerable la situación, el daño que provoca, tanto físico como psicológicamente a las familias. Los peritajes confirman que usó Zolpidem, un fármaco sedativo e hipnótico que en altas dosis puede causar graves daños a la salud. Sí, probablemente si las dosis son mayores a las normales y sobre las tóxicas, podrían causar una deficiencia respiratoria en las personas y probablemente la muerte. Los efectos del fármaco en Alonso no solo provocan la pérdida de conciencia. Tras varias horas hospitalizado y sin un diagnóstico claro, su familia decide cambiarlo de centro médico. Ese traslado apresurado le provocará serios efectos que más tarde configuran una prostatitis crónica. Esto fue un desastre familiar. Hoy día mi manera de vivir, llevo 3 meses, digamos, después de estos hechos, y yo sigo hoy día con antibióticos y no sé, voy a quedar con una condición crónica de por vida. Y creer en la justicia, que esta persona, digamos, sea realmente juzgada como corresponde por este robo con violencia, con todos estos daños que ha significado a mí y a mi familia. Como le decía yo, existe la cifra negra, que hay gente que realmente a veces decide no denunciar, y al no existir la denuncia no tenemos cómo nosotros enterarnos de que existen estos delitos. Todas familias que buscaron en internet una ayuda y le abrieron las puertas de su casa a una desconocida. Desde la Policía de Investigaciones no descartan que existan más familias afectadas, como también más personas involucradas con Yanine. Por eso llaman a entregar todos los antecedentes. Nos aseguran que el caso de Karen también será incorporado en la carpeta investigativa.
Es que, claro, si no está hecha la denuncia, lo primero que hay que hacer es realizar la denuncia respectiva para que la Fiscalía esté en conocimiento del hecho. Fue formalizada por los delitos de hurto agravado y 3 delitos de robo con violencia. Alonso, sin embargo, debe lidiar con las consecuencias hasta hoy. Genera como digo yo, el último quintil de mi vida, no como quisiera tenerlo. La investigación dirá qué pasó con las joyas, los objetos tecnológicos y la plata que robó en cada una de las casas por donde anduvo. Al menos uno de los tablets que se llevó ya fue identificado por GPS. Está en Cochabamba. Ella esperará su futuro tras las rejas. Quedó en prisión preventiva por los 90 días establecidos para investigar su caso. Y atención a las siguientes imágenes que se han vuelto virales en redes sociales porque dan cuenta del impacto y la fuerza de los tornados que están azotando en los últimos días a Estados Unidos. En este registro, fíjese, se puede ver el momento en que una pareja es azotada por las fuertes ráfagas de viento y prácticamente succionados hasta el interior del estacionamiento del edificio. Pese al temor y la violencia que demuestra este video, ambos salieron ilesos. Al menos 32 personas han perdido la vida tras el paso de fuertes tornados que han azotado el medio oeste y sur de Estados Unidos, principalmente ciudades como Arkansas, Illinois, Alabama y Mississippi. Una fuerte tormenta invernal provocará nevadas intensas y fuertes vientos en gran parte del centro de Estados Unidos desde hoy y hasta el próximo miércoles. De vuelta a nuestro país, por debajo de las expectativas se ubicó el IMASEC de febrero. La economía chilena volvió a los números rojos tras sufrir una caída de 0,5%. Esto debido, en gran parte, al desplome en las ventas del comercio que acumulan 10 meses de retrocesos. Fue como un balde de agua fría porque gran parte de los expertos esperaban que la economía chilena siguiera con las buenas noticias y el IMASEC de febrero fuera nuevamente positivo. Sin embargo, la actividad cayó un 0,5% y se quebró la tendencia. Yo creo que tenemos que tener claro que en una etapa de inflexión de la evolución de la actividad vamos a tener meses que vamos a tener cifras positivas y otros vamos a tener negativas. Creo que no cambia demasiado las perspectivas para la evolución de la actividad o la caracterización del momento económico. Pero ¿cómo le fue en febrero a los distintos sectores que componen nuestra economía? Según el Banco Central, hubo caídas en la minería, en la industria manufacturera y también en el comercio, sector que completó 10 meses de caídas consecutivas. Complejo panorama que vive Patricia día a día. Su tienda especializada en ropa juvenil de mujer ha bajado considerablemente las ventas y hoy, junto con digitalizarse y vender online, ha debido recurrir a diversas estrategias. En mi caso, sigo manteniendo los precios y también de repente hago ofertas, digamos 2x1, en los petos, por ejemplo, con esto, los básicos, para que las chiquillas se motiven y vengan. Tienda ubicada en el barrio Patronato, donde también viven un complejo presente debido a las bajas ventas. Las vitrinas con ofertas y liquidaciones se han transformado en una constante de los últimos meses para intentar revertir el mal momento. Pero antiguamente no era tan malo. Hoy día yo creo que es más malo que enero y febrero, el mes de marzo. Entonces hoy día estamos enfrentando a abril esperanzado, digamos, de que esto cambie. Pero la verdad que si en abril y mayo no hay una alza en las ventas, la verdad que esto es catastrófico, porque ya diciembre ya fue malo. Se puede ver que el sector comercio es el que tuvo la mayor incidencia negativa en el resultado final. Dentro del sector comercio, las mayores caídas se ven por el lado del comercio minorista. En los rubros de supermercados y tiendas no especializadas se ven caídas de 2 dígitos en el mes de febrero. La alta base de comparación tras el fin de los retiros y apoyos del Estado es uno de los temas que ha influido en las bajas ventas. Entre los expertos, tras el negativo IMASEC de febrero, se instala el debate sobre el desempeño de la economía este año. Luego de la expansión sorpresiva que vimos en enero, este IMASEC muestra que aún queda ajuste y que aún queda contracción económica por delante. Esperamos que este ajuste continúe en los siguientes meses, por lo que no se descartan más cifras negativas en términos
del IMASEC. El único sector que se salvó de las caídas en febrero fue el de los servicios, con un crecimiento de 1,5%. Es que en pleno verano se reactivaron rubros como el turismo, la hotelería y la gastronomía, dejando atrás su periodo más oscuro en medio de la pandemia. Faltan todavía algunos minutos para las 22 horas. Recordamos que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, el sushi es sin duda una de las comidas extranjeras que mayor éxito ha tenido en nuestro país, penetrando Chile, ¿no? Sin embargo, el que nosotros conocemos no es el mismo que se come en Japón. Fuimos hasta el país del sol naciente en una aventura que nos introduce en los templos, el manga y un sinfín de tradiciones donde podremos ver cómo es el sushi original. Todo en el informe de Michael Brearley y Franco Ferreira. ¡Hola! El que vemos allí es el imponente monte Fuji, el volcán más reconocido del Japón, que divisamos desde un lugar muy especial. Vamos a bordo del famoso tren bala. El mismo que impacta todavía más visto desde una estación, pues en 4 segundos hace pasar frente a nuestros ojos la friolera de 16 vagones a 300 kilómetros por hora. Es que es muy rápido. Y así nos trae a Kioto, ciudad que reúne algunos de los más importantes templos y santuarios del Japón, 7 de ellos calificados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El sintoísmo y el budismo fueron una sola religión durante varios siglos aquí en el Japón. Sin embargo, al entrar esta nación en su época moderna, se dividieron como 2 religiones que hoy conviven en torno al turismo, lo que permite muchas veces toparse con un santuario sintoísta en cuyo interior hay un templo budista o viceversa. En la localidad de Nara es Buda el que sorprende con una cabeza de 6,7 metros y unas portentosas manos de 6,8, dominando un territorio lleno de alegres ciervos. Es que la leyenda cuenta que un dios de la guerra llegó a Nara montando un ciervo blanco. Y desde entonces el ciervo es un animal sagrado, al que no se puede matar ni lastimar. Solo darle shikasenbei o galletas de arroz que venden aquí mismo, y por las que un ciervo es capaz de dar pequeños mordiscos en glúteos o piernas al turista con tal que la suelte rápido. No. ¿Saltan? ¿Qué hacen? No saltan. ¡Ey! ¡Me mordió el vestido! La cotidianeidad de un lugar lleno de ciervos, casi tan lleno como de personas, se ve colmado este paseo comercial en Tokio. La ropa, ¿de dónde la conseguiste? ¿La compraste acá? ¿La trajiste al viaje? Tiene un lugar, puede rentar. También cuando está en Seúl, usar la ropa de coreano también. Hoy siempre para japonés. Llevo puesto un kimono, que es una vestimenta tradicional de Japón. Cuando quiero disfrutar de esta bonita atmósfera, me pongo un kimono. Aunque con o sin él, se reúnen allí las personas, pues el lugar está frente al templo budista de Sensoji. Desde niño, mi padre me llevaba más por cuestiones religiosas. Lo visitaba cada año para rezar por tener un buen año. Era una rutina para mí y fue parte de mi proceso de crecimiento. Japón es muy interesante en cuanto a la religión y espiritualidad. Mucha gente dirá que es budista o sionista, pero la mayoría dirá que no tiene religión. Pero aún vienen a estos templos. Es de buena suerte venir a los templos. Y eso es algo que de verdad moviliza a miles de personas en Japón. Pero una de las cosas que más moviliza no solo a los adolescentes, sino a distintas generaciones de la sociedad japonesa es el manga y el anime, que se han convertido en parte fundamental de la cultura nipona. Me gustan mucho los mangas y vine para juntarme con mis amigas. El manga las reúne como a cientos de jóvenes día a día en interminables procesiones por tiendas dedicadas a ese manga y sus derivados. Una verdadera cultura tan fundamental en Japón
que ya posee un museo en Kioto, reuniendo una historia que va desde el siglo XVII con parodias a cuadros clásicos, hasta obras como El Capital de Marx enteramente en manga. Hay muchos temas en el manga y todo el mundo puede encontrar cómo es la vida cotidiana de Japón, la gastronomía, la vida de uniforme de la escuela y cómo viven los japoneses. Yo quiero ser actriz y me gusta mucho un manga de Machinke Barigoire. De hecho, ese personaje fue mi inspiración para ser actriz. Después de leerlo, decidí ser actriz. Fuerte influencia presente no solo en ella, sino en personas de los más lejanos lugares del mundo. Acá coincide más con los gustos latinos, quizás por el tipo de cosas que daba nuestra televisión. Así es, sí. Sí, aquí, como tú lo has dicho, ¿verdad? Esta es la tierra del anime, del manga, y lo ves hasta en el metro. En efecto, en el metro de Tokio. Manga, pero también anime, donde decenas de personas, muy ordenadas y en silencio, observan manchas de colores en esta pantalla. Rarísimo todo, hasta que descubrimos que están así porque de pronto aparece la promoción del último capítulo de Pokémon de la era de Ash, un clásico nipón. Como el jardín japonés. Qué increíble llamarle así efectivamente un jardín que está en Japón. En este caso, en el centro de Tokio, y que cumple allí una función fundamental, pues en su interior las familias pueden guarecerse y pasar la noche cuando les sacude un terremoto, como el más reciente, con epicentro en Fukushima en 2021. Exactamente, es como hace 12 años no sufrimos un gran terremoto en esa zona y llegaron mucha gente que quedaba la noche en esta zona. En jornadas sísmicas, claro está, distintas por cierto a las más típicas del día a día en una capital japonesa que así se aprecia navegando el imponente río Sumida, y en cuyo interior es posible toparse con un robot gigante, sorprenderse entre enormes pantallas 3D que embelezan los sentidos, o impactarse simplemente con esa intensidad de la metrópoli. Este es el famoso cruce de Shibuya, el más concurrido del planeta, que es atravesado a diario, escuche bien, por más de 1 millón de personas. Muchas de las cuales tomarán probablemente el metro para llegar a casa. Mucha gente vive muy lejos de la ciudad, por lo tanto viaja mucho y es muy fácil quedarse dormido en el metro. Así que mantenerse en silencio ayuda a que la gente descanse. Y los trenes tienen música característica en cada estación para que sepas dónde te tienes que despertar y bajar. A tomar un té, ¿por qué no? Que aquí en Japón se disfruta en intimista ceremonia, llena de detalles y pasos rigurosos, que acaban curiosamente con un sonido de sorbeteo que es imprescindible hacer notar. En nuestro caso, antes de partir a Hakone, entre Tokio y Yokohama, donde nos recibe esta antigua casona de veraneo del emperador, convertida hoy en un hotel, ha hospedado a Charles Chaplin, Albert Einstein, Helen Keller y John Lennon, que aquí venía con su esposa Yoko Ono, o respetando el orden de los nombres en Japón, Ono Yoko. Célebres visitas para una construcción que, en todo caso, sufrió un gran terremoto y el hotel fue enormemente dañado, pero la recepción quedó intacta, ha tenido algunas remodelaciones, pero es prácticamente original. Una realidad que se repite por terremotos, conflictos bélicos, incluida la Segunda Guerra Mundial, o incendios como el del Pabellón Dorado, quemado en Kioto en 1950 por un monje que trabajaba allí y lo consideraba demasiado bello. Así es que, salvo excepciones como los templos de Nara, que tienen más de 6 siglos intactos, el resto, en su mayoría, no son originales. La mayoría de los templos en Japón han sido consumidos por los incendios y luego reconstruidos. En el Parque Nacional Fuji Hakone-Izu, al oeste de Tokio, nos topamos con cenizas, pero no son de algún incendio. Primero hay un viaje en barco por aguas calmas, luego un ascenso en teleférico, y ahí damos con estas fumarolas volcánicas donde se cuecen huevos hasta quedar totalmente negros. ¡Santo cielo!
Pero mira esto. Es un huevo absolutamente negro. Que después de la magia de la cáscara es un huevo duro. Como el que usted y yo conocemos, señora, señor. Pero que otorga, según la leyenda, 7 años más de vida a quien los coma. Una de tantas tradiciones donde japonesas y japoneses buscan atraer la dicha a sus cuerpos y su alma. Esto es muy interesante, ocurre en varios templos. Se trata de unos pocillos, unas vasijas donde hay incienso y las personas, si ustedes se fijan, lo que hacen es tirarse el incienso hacia la cabeza o cualquier parte del cuerpo donde haya algo que necesiten solucionar, alguna dolencia, cualquier cosa, se echan el incienso. Con inusitada vehemencia en ocasiones, es verdad, pero siempre con el mismo objetivo, cumplir un sueño, como los que impulsaron a cientos de personas a lanzarse desde esa terraza en el templo del agua pura en Kioto. Quien sobrevivía cumplía sus sueños, hasta que en 1882 se prohibió la práctica ya que un 15% de los lanzamientos había terminado en una fatalidad. Probamos las comidas típicas y bueno, algunas nos gustaron, otras no, pero bueno, tratamos de abrir un poco la mente y decir, bueno, probémoslo. Comenta una visitante argentina, y es que Japón ofrece calamares y un sinfín de muy especiales productos marinos, muchos de los que probamos en forma de sushi. El sushi aquí es mucho mejor, es más fresco, el arroz es mejor, nos encantó. Pero el original, porque hablar de sushi no es llegar y tirar conceptos. Hacen inventos de sushi en la China. Falta. No, hablamos del verdadero sushi. Es de Japón y no lleva palta. Este restaurante no usa palta. El que este maestro nos enseña a preparar y que es distinto a ese rol o maki que comúnmente prepararíamos en Chile. Primero toma el arroz en la mano derecha, así en forma de bolita. Por ahí estará. Toma el atún en la mano izquierda. Lo seguimos al pie de la letra. Nos ayudamos para darle forma, para alargar el segmento de arroz que teníamos. Pero de pronto se vuelve complejo, todo es muy específico. La mano, el dedo, cómo tomarlo. Hunde lentamente el pulgar de la mano izquierda. ¿Pero de esta mano? No, de esa. Pero dedo medio. Perfecto. Aunque al rato nos confiesa que cualquier mano sirve. El asunto no es tan riguroso. Esa es mi manera, no es obligatorio, solo que yo uso esa manera y siempre lo he hecho de esa forma. Todo con una pizca de wasabi, eso sí, infaltable. Luego un par de movimientos y queda increíble. El del chef. Los nuestros son algo menos prolijos, pero pasan la prueba. Aprobado. Eres un chef nipón. Y nos titulamos como cocineros de un sushi tan típicamente japonés como lo es un paseo por las profundidades de un bosque de bambú, que se puede hacer a pie obviamente, pero también tirado por personas. Máximo 200 kilogramos podemos... Perfecto, sí. Perfecto. Nos dice Yoshi, 8 años dedicado a esto y que estudió en Sevilla. Por eso es el único que algo habla de español con los latinos que le toca transportar en sus viajes. Más o menos 6 a 8 viajes al día. Aunque pueden ser más. Abril hay mucho cerezo. Somos muy ocupados. A veces 10 viajes. Un paseo que para occidentales más habituados a las polémicas por el uso de animales en este tipo de carruajes puede resultar chocante o al menos llamativo cuando los que tiran son seres humanos. Pero a mí no me importa. Puedo hablar, hacer guía a la vez. En una más de esas tradiciones que perduran, sin el más mínimo ánimo de retirada en el corazón de ese Japón que se abre a sorprendernos. Una semana recorriendo Japón nos hace descubrir un par de cosas esenciales. Ya terminando las noticias, como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros, pero tenemos una invitación para que siga en nuestra sintonía. Claro, porque viene un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Que lo disfruten, que descansen y hasta mañana. Buenas noches.